Que no lo ponga así que se le... ¿Estamos en qué propiedad, chicos? En modulativa. No sé, Conmutativa. 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 Muy bien, Es mutativa. atentos a la clase. Profe, ahí se ve la asociativa. Ya la asociativa ya la vimos. Entonces volvemos otra vez, estamos con la propiedad conmutativa. Entonces, ¿quién me quiere decir cuál es la propiedad conmutativa? A ver, ahora sí los escucho hablando. ¿Ahora sí ninguno? A ver, Mateo. El orden de los... A ver, Sebas. El orden de los sumandos no altera el resultado. Muy bien. Que no importa cómo pongamos el orden de los sumandos, el resultado siempre va a ser el mismo. Felicitaciones, Sebastián. Mire, es el niño más atento que tengo en este momento en clase. Los demás están charlando, ¿cierto? Entonces, tenemos en este caso 30 más 55 más 6, ¿cierto? Entonces, sumamos. 30 más 55, ¿cuánto es? 85. Muy bien, Sebastián. Vean, el que más contesta. Más 6. No tengo cuaderno. No tengo cuaderno, lo hago con las guías. Ahora, 91. más 6. La 91. Muy bien, 91. Listo. Es igual a 6 más 30 más 55. Si observamos acá, son los mismos números, pero con otro orden, con diferente orden. Acá 6 más 30, 36. Acá teníamos primero el 30, luego el 55, luego el 6. Acá cambiamos el orden. Primero 6, luego 30, luego 55. 6 más 30, 36. Entonces, acá vamos a hacer primero 30 más 55. ¿Que sería cuánto? 85. Muy bien. Más 6. Y después bajamos el 6. Ajá. 6. Entonces, 85 más 6. 91. 91. Excelente. 91. 91. 91. Porque tiene que asistir en orden, desorden, tienen que dar el mismo número. Ajá. O si no estuviéramos Entonces, sumando mal. los dos resultados son iguales, ¿cierto? 91 Sí, señora. igual a 91. Lo único que cambió fue el orden de Miguel. los comandos. Excelente. Listo, ahora vamos con la tarea. Con el homework. En el homework Miguel. es súper sencillo. Van a realizar 3 ejemplos. Profe, no está muy fácil. 3 ejemplos de cada propiedad de la suma. Es decir, 3 ejemplos de Miguel. propiedad modulativa, 3 ejemplos de propiedad asociativa y 3 ejemplos de propiedad conmutativa. ¿Listo, chicos? Bien. Ahora sí pasamos a sociales. Sí. A ver si por fin terminamos la clase de hoy porque hemos tenido muchas complicaciones con el sistema. Bueno. Ustedes recuerdan que en la clase pasada nosotros vimos 3 familias lingüísticas. ¿Cuáles eran las 3 familias lingüísticas que vimos en la clase pasada? ¿Quién me dice? A ver, Andrés. Arawak. Arawak, Caribe y Chichat. excelente, muy bien. Arawak, Caribe y Chibcha. Resulta que hoy vamos a hablar de los chibchas, pero no como tal de la familia chibcha, sino como una cultura que viene de los chibchas. ¿Sí? Es una comunidad, un pueblo,
Muiscas. indígena que viene de los chictas. Entonces, en este momento, yo los voy a silenciar a todos para poder explicar y no hayan interrupciones, ¿ok? Miguel. Entonces, resulta que los muiscas fueron un pueblo de la familia Chibcha que habitó en el altiplano cundiboyacense. ¿Cómo así que altiplano cundiboyacense? Esta parte de acá es Boyacá y esta parte de acá es Cundinamarca. Entonces, por eso se dice que es cundiboyacense. En esta parte habitaron los muiscas, aquí en Colombia, convirtiéndose en uno de los pueblos con más riqueza cultural en todo el territorio colombiano. Actualmente hay muchos muiscas todavía que habitan en Colombia y generalmente esto acá donde es Boyacá, habitan todavía chipchas o muiscas en la parte de Tunja y acá también en Cundinamarca. Entonces vamos a continuar. Chicos, una cosita antes de continuar. Necesito que todos me copien y me hagan los dibujos en los cuadernos de las diapositivas, porque me di cuenta que cuando ustedes copiaron las familias lingüísticas, cuando ustedes copiaron la familia Chibcha, Arawak y Caribe, no me hicieron los dibujos, solamente se dedicaron a copiar, a transcribir, pero los dibujos de los indígenas no los hicieron. Entonces, en este caso, yo necesito que todos me hagan los dibujos. Por ejemplo, hacer el mapa y la ubicación de los muiscas en Colombia. ¿Listo? Necesito que me hagan todos los dibujos. Entonces, vamos a continuar. Resulta que los muiscas se organizaron políticamente y socialmente en una jerarquía. ¿Cómo así jerarquía? Nosotros, por ejemplo, acá en Colombia tenemos un presidente que es el mando más alto, ¿cierto? El presidente es el que gobierna todo nuestro país, Colombia. En este caso es Duque, ¿cierto? Iván Duque. Entonces, Iván Duque, como gobierna, como Iván Duque gobierna nuestro país, es el más alto en cuanto a rango, ¿sí? Después están los senadores, están los concejales, están los alcaldes de cada región, están los alcaldes de cada ciudad y ya siguen los policías, ya sigue el pueblo, ¿cierto? Pero en este caso estaban los muiscas, que acá en esta parte los más altos eran los gobernantes y los gobernantes vestían con ropas blancas, perdón, de colores. Los gobernantes vestían de ropas de colores, luego seguían los sacerdotes, que eran los que tenían poderes, poderes mágicos, eran como los hechiceros, los que tenían la sabiduría y eran los que aconsejaban a los gobernantes. Entonces acá yo creo que este vendría a ser como más el sacerdote y este vendría a ser como el gobernante. ¿Mm? Entonces, siempre los gobernantes cuando iban a hacer algo, iban a tomar una decisión, primero le pedían la opinión a los sacerdotes, ¿sí? Sí, cómo podían actuar. Luego seguían los guerreros y por último estaban los pueblos y los esclavos. Entonces los pueblos y los esclavos vestían con ropas blancas. Y de esa manera ellos se diferenciaban por sus atuendos, quiénes eran los campesinos, quiénes eran los esclavos y quiénes eran los de altos mandos. Entonces, bueno, vamos a leer lo que dice acá. Dice, los muiscas tenían una organización política y social jerarquizada. A la cabeza de la sociedad se encontraban los gobernantes, entre lo que les acabo de explicar, cuya autoridad y poder eran absolutos. Le seguían los sacerdotes, entonces acá, en la pirámide, aquí en la parte de abajo, con poderes mágicos, religiosos y gran sabiduría para asesorar a los gobernantes. La base para la sociedad era el pueblo dedicado a la agricultura, pesca, artesanía y a la minería. Entonces ellos eran los que tenían que mantener a los gobernantes. E incluso ellos tenían que darles como, pagar como unos impuestos con mantas, con canastos, con comida,
de esa manera para poder ellos como estar en la región, estar en el lugar. Dice agricultura, pesca, artesanía y a la minería. Miren, miramos acá los esclavos trabajando en la minería. Los rangos se diferenciaban por la ropa que utilizaban, ya que la gente del común utilizaban batas blancas, como vemos acá en la imagen, y los señores importantes vestían de ropas de colores y joyas. Entonces, chicos, este dibujo también necesito que me lo hagan en el cuaderno. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a hablar de la economía, es decir, ellos qué tenían que hacer o cómo trabajaban para poder subsistir. Entonces, dice que su economía se basaba en la agricultura. Ellos cosechaban el maíz, la yuca, la calabaza, la racacha, la piña, el aguacate, etc. Ellos cultivaban muchos alimentos. En otras ocasiones cazaban y pescaban, aunque esa práctica no era tan efectiva, o sea, no les iba tan bien. También realizaban ferias de mercado donde intercambiaban productos textiles y mineros. Ese momento en que dice que intercambiaban productos se le llama trueque. ¿Sí? Trueque es intercambiar un elemento por otro. Entonces, por ejemplo, intercambiaban entre los mismos campesinos un textil por yuca o por maíz, por papa, ¿sí? Lo mismo los gobernantes, les daban de pronto algún elemento y ellos lo que daban eran sus productos que cosechaban. A eso le llamamos trueque. Y de esta manera el pueblo muisca subsistía y esa era su actividad económica. ¿Listo? Vamos a continuar. Vamos a hablar de la religión de los muiscas. Resulta que los muiscas creían en distintos dioses, eran politeístas. ¿Cómo así politeístas? Que creían en diferentes dioses. Ellos no creían en nuestro Dios, que es único ser creador. Ellos creían en muchos dioses. Ellos creían en la luna, en el dios la luna, en el dios sol y el dios creador de todo. También, entonces, como el dios de la lluvia, como el dios de la naturaleza, sí, tenían muchos dioses. Entonces, se decía que Chimichinchagua era el dios creador, ¿sí? Bachué era la diosa luna y Sué era el dios sol. Para los muiscas eran considerados las lagunas como lugares sagrados para realizar diferentes ceremonias y homenajes a los dioses. Incluso hacían sacrificios, hacían diferentes homenajes a los dioses. Acá tenemos, por ejemplo, la leyenda de Bochica. Bochica era una diosa que tuvo un hijo de su mismo ser y con él pues se casaron, o sea, formaron como un hogar, ¿sí? Con ese hijo. Entonces esto es como una leyenda, como un mito de esa época de los muiscas. Incluso ustedes por internet pueden buscar como esas leyendas de los muiscas. Bien, vamos a hablar ahora del arte. ¿A qué se dedicaban los muiscas? Entonces, los muiscas, ellos trabajaban la orfebrería. Es decir, que fabricaban adornos como collares, miramos acá collares, narigueras, han visto que se ponen en la nariz, tiaras, son como coronas, pulseras, pectorales, máscaras y tujos. Entonces miramos acá como aretes, se ponían narigueras en la nariz, bueno, en fin. También trabajaban la alfarería y cerámicas. Es decir, como las gachas y mullos. Esas gachas y mullos son como vasijas en barro. Mire, esto es una gacha, esto es un mullo. ¿Ven? Y a los mullos les colocaban esas figuras humanas. También trabajaban el arte rupestre, que son dibujos pintados con tintas sacadas de las plantas, tintas indelebles. Ellos sacaban de las plantas, machacaban esas hojas, flores, y de esa tinta que daba de las flores se pintaban la cara, pintaban sus
su cuerpo, pintaban las telas, la ropa que ellos vestían. Bien. O también talaban grandes rocas, ¿sí? Hacían monumentos gigantes en rocas. ¿Listo? Entonces, esta es la parte del arte. Bueno, chicos, ahora vamos a hablar de la tareita. La tarea es muy sencilla, no tienen que hacer mucho. Como no les he dejado lecturas para hacer, vamos a leer del libro la página 30, 31 y 32. Son lecturas sobre la organización o sobre la cultura muisca, ¿sí? Sobre la ubicación geográfica, su organización social, organización política, actividades económicas, el arte, la religión. Entonces, van a hacer esa lectura, ¿listo? Solo es leer en voz alta. Y van a contestar las preguntas que están en la página 32, en la parte de abajo. Esas las contestan en el cuaderno. Listo, chicos. Acá queda por terminada la clase de sociales. Ahora sí los voy a dejar participar para ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta y poder ahora sí decir los trabalenguas que teníamos planeados. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre la clase? Por favor, activen